¿Alguna vez has mirado un desierto y te has preguntado si algo hermoso podría crecer ahí? Estás a punto de conocer una lección profunda sobre cómo la paciencia, la fe y el trabajo silencioso pueden convertir la desolación en abundancia. Prepárate para presenciar cómo la esperanza echa raíces incluso en los lugares más imposibles y cómo un corazón determinado puede hacer brotar vida donde otros solo ven polvo. Don Sebastián tenía 72 años cuando decidió que no iba a morir viendo ese terreno baldío. Cada mañana, desde la ventana de su casa de adobe, con techo de lámina oxidada, contemplaba esas 3 hectáreas de tierra que había heredado de su padre. Tierra árida, polvorienta, agrietada por décadas de sequía y abandono. Una extensión desoladora de color café grisáceo, donde ni siquiera las malas hierbas se atrevían a crecer. El viento levantaba remolinos de polvo que danzaban como fantasmas sobre ese páramo olvidado. Y en las noches, el silencio de ese espacio muerto era ensordecedor. La casa donde vivía, solo desde que su esposa murió 5 años atrás, era pequeña pero ordenada. 2 habitaciones con paredes de ladrillo sin revocar, piso de cemento pulido a mano que él mismo había puesto 30 años antes, y muebles sencillos pero dignos. Una cama de hierro con colchón delgado, cubierto con una colcha tejida a mano por su difunta Carmela. Una mesa de madera maciza con 2 sillas disparejas. Un sillón viejo de tela floreada donde se sentaba cada noche a leer bajo la luz amarillenta de una lámpara de pie. Una alacena de madera donde guardaba sus platos de peltre abollados y sus tazas de cerámica desportilladas. Las cortinas eran de tela simple de algodón, que alguna vez fueron blancas, pero ahora tenían ese tono cremoso que da el tiempo. El olor a café y a jabón de lavar ropa impregnaba las habitaciones, mezclándose con ese aroma a madera vieja que tienen las casas habitadas por muchos años. Don Sebastián había sido maestro de escuela rural durante 40 años. Sus manos arrugadas habían sostenido miles de lápices, corregido miles de cuadernos, acariciado miles de cabezas de niños que lo veían con respeto. Pero ahora esas manos estaban quietas, ociosas, inútiles. La jubilación le había dado tiempo libre, pero le había quitado propósito. Los días se arrastraban lentos y vacíos. Se levantaba al amanecer por costumbre, preparaba su café en una cafetera de aluminio abollada sobre una estufa de gas pequeña, comía pan seco que mojaba en el café y luego se sentaba frente a esa ventana, mirando ese terreno muerto, sintiendo cómo algo dentro de él también se marchitaba. La soledad era un peso constante en su pecho, una opresión que lo despertaba en las madrugadas con el corazón apretado y la respiración superficial. No era solo la ausencia de Carmela, aunque su fantasma cálido lo acompañaba en cada rincón de la casa. Era la sensación de ya no ser necesario, de que su tiempo había pasado, de que lo único que le quedaba era esperar sentado hasta que la muerte viniera a buscarlo. Esa sensación lo llenaba de una tristeza sorda, que no se iba ni con las visitas ocasionales de sus hijos que vivían en la ciudad, ni con las conversaciones breves con vecinos en el mercado del pueblo. Una mañana de febrero, mientras tomaba su café mirando ese terreno árido bajo el sol naciente, algo cambió dentro de él. No fue dramático. Fue una revelación casi celestial. Más bien un susurro en su interior. Una voz suave pero firme que le dijo: «Todavía puedes crear algo hermoso. Todavía tienes tiempo. Todavía tienes propósito». Dejó la taza sobre la mesa, con manos que de repente temblaban
con algo que no sentía en años: emoción. Se puso su sombrero de paja, tomó una pala vieja del cobertizo de lámina que tenía en el patio y caminó hacia ese terreno con pasos lentos pero decididos. Sus rodillas protestaban, su espalda se quejaba, pero algo más fuerte que el dolor lo impulsaba. Se detuvo en el centro de esas 3 hectáreas de nada y clavó la pala en la tierra dura. El sonido metálico resonó en el silencio como una declaración de guerra contra la desolación. «Vamos a ver quién es más terco», murmuró para sí mismo, sintiendo cómo una sonrisa pequeña pero real curvaba sus labios agrietados. «Tú o yo». Los primeros días fueron brutales. La tierra estaba tan compactada que cada palada era una batalla. El sol le quemaba la nuca, incluso bajo el sombrero. El sudor le empapaba la camisa hasta que la tela se pegaba a su piel arrugada, y sus manos desarrollaron ampollas que reventaban y sangraban. Al final de cada jornada, llegaba a su casa tambaleándose de agotamiento, el cuerpo adolorido en lugares que ni siquiera sabía que existían. Se dejaba caer en su sillón sin fuerzas ni para preparar cena, comiendo solo pan y queso, mientras sus músculos palpitaban con un dolor sordo. Pero había algo más. Debajo del dolor y el cansancio, había una satisfacción profunda que no había sentido en años. Una sensación de estar vivo de verdad, de estar construyendo algo, de tener un propósito más grande que simplemente existir. Cada noche, antes de dormir, miraba sus manos ampolladas y ensangrentadas, con una mezcla de orgullo y determinación. Estas manos crearon mentes durante 40 años, pensaba. Ahora van a crear vida. Cavó durante 2 semanas, despacio pero constante, surcos largos y profundos que dividieron ese terreno muerto en secciones ordenadas. Luego vino la parte más difícil: mejorar la tierra. Había leído en libros viejos de agricultura que encontró en la biblioteca del pueblo sobre algo llamado composta. Empezó a juntar desperdicios orgánicos, cáscaras de verduras, restos de café, hojas secas que barría de los árboles del camino, estiércol de caballo que le regalaban en un rancho cercano. Lo amontonó en una esquina del terreno y lo volteaba cada semana con la pala, viendo con fascinación cómo esos desechos se transformaban lentamente en tierra oscura y rica que olía a bosque después de la lluvia. Los vecinos lo miraban con lástima y algo parecido a preocupación. «El viejo Sebastián se volvió loco», murmuraban. «Cree que va a sacar algo de esa tierra muerta. Pobrecito, la soledad le afectó la cabeza». Pero él no escuchaba. O más bien, escuchaba, pero no le importaba. Había encontrado algo que le devolvía las ganas de levantarse cada mañana, y eso valía más que cualquier opinión. Después de 3 meses de preparar la tierra, llegó el momento de plantar. Había decidido empezar con algo resistente: frijol negro. No requería mucha agua y enriquecería el suelo para futuras siembras. Gastó parte de su pequeña pensión en semillas y en un sistema artesanal de captación de agua de lluvia. Barriles viejos conectados a canaletas improvisadas con tubos de PVC reciclados. Cada gota de agua sería preciosa. Plantó las semillas una por una, con sus dedos artríticos presionándolas suavemente en la tierra, que ahora estaba suave y fértil gracias a la composta. Había una ternura en ese gesto, un cuidado casi paternal. Sentía en lo profundo de su ser que estaba haciendo algo sagrado, algo que trascendía la simple agricultura. Estaba plantando esperanza. Estaba desafiando al vacío. Estaba demostrándose a sí mismo que todavía tenía algo que ofrecer al mundo. Las primeras 2 semanas después de plantar fueron de ansiedad tortuosa. Don Sebastián
revisaba el terreno 3 veces al día, arrodillándose con dificultad para inspeccionar cada surco, buscando señales de vida con ojos que ya no veían tan bien como antes. Por las noches rezaba. No había sido especialmente religioso durante su vida, pero ahora encontraba consuelo en susurrar oraciones sencillas. Por favor, Dios, que algo crezca. Solo dame esa alegría. Déjame ver que no fue en vano. Y entonces, una mañana de abril, cuando el rocío todavía cubría la tierra como diamantes líquidos, don Sebastián vio algo que lo hizo caer de rodillas con un sollozo que le rasgó la garganta. Brotes, pequeños, verdes, frágiles, pero innegablemente vivos. Docenas de ellos empujando hacia arriba a través de la tierra, buscando la luz del sol con una determinación que reflejaba la suya propia. Lloró ahí arrodillado. Las lágrimas rodaron libremente por sus mejillas arrugadas y cayendo sobre esos brotes milagrosos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora que su cuerpo no tenía otra forma de expresarla. Había creado vida, había tomado tierra muerta y había hecho que algo creciera. Y en ese proceso, algo dentro de él también había vuelto a crecer. Los meses siguientes fueron de trabajo constante pero gozoso. Regaba cuidadosamente con el agua de lluvia recolectada, arrancaba a maleza con paciencia infinita, hablaba a las plantas como si fueran sus estudiantes. «Buenos días, mis niñas», les decía cada mañana. «Hoy va a hacer calor. Vamos a cuidarnos juntos». Sus vecinos, que antes lo miraban con lástima, ahora lo observaban con asombro creciente, al ver ese campo transformarse de desierto en oasis verde. Cuando llegó la primera cosecha, don Sebastián recolectó sacos de frijol negro brillante y perfecto. No era una cosecha enorme, pero era suya. La había creado con sus manos, con su paciencia, con su fe obstinada. Vendió parte en el mercado del pueblo y con ese dinero compró semillas de tomate, chile y calabaza para la siguiente temporada. El ciclo había comenzado. Pero lo más hermoso no fue la cosecha, fue lo que pasó después. Los niños del vecindario empezaron a acercarse tímidamente, fascinados por ver ese terreno que conocían como el baldío, ahora convertido en jardín productivo. Don Sebastián, siempre maestro en el alma, los invitaba a ayudar. Les enseñaba a plantar, a cuidar, a cosechar. Les explicaba cómo las semillas sabían cuándo crecer, cómo la tierra daba vida si la trataban con respeto, cómo la paciencia era la herramienta más importante de cualquier jardinero. Y mientras enseñaba, don Sebastián descubrió algo que había olvidado: la alegría de transmitir conocimiento, de ver ojos jóvenes iluminarse con comprensión, de saber que estaba plantando algo más valioso que vegetales. Estaba plantando lecciones de vida en corazones jóvenes. Estaba enseñándoles que nunca es tarde para comenzar algo nuevo, que la transformación es posible incluso en los lugares más áridos, que la esperanza es algo que se cultiva día a día con trabajo y fe. 2 años después, ese terreno que alguna vez fue un recordatorio doloroso de muerte y abandono, se había convertido en un jardín próspero lleno de vida. Hileras ordenadas de tomates rojos y gordos, matas de chile verde brillante, calabazas redondas descansando sobre tierra oscura y fértil, plantas de frijol trepando por estructuras de bambú, y en una esquina un pequeño huerto de hierbas aromáticas, cilantro, perejil, menta, albahaca. El aire olía a tierra viva, a plantas creciendo, a esperanza hecha realidad. Don Sebastián había contratado a 2 jóvenes del pueblo para que lo ayudaran con el trabajo más pesado. Uno de ellos era hijo de una antigua estudiante suya.
Venían 3 veces por semana y don Sebastián los trataba como aprendices, enseñándoles no solo técnicas de cultivo, sino lecciones de paciencia, persistencia y respeto por la tierra. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol que don Sebastián había plantado el primer año, uno de los jóvenes le preguntó: «Don Sebastián, ¿por qué decidió hacer todo esto? Ya estaba jubilado, podría estar descansando». El anciano miró su jardín con los ojos brillantes de profunda satisfacción. Se tomó su tiempo para responder, eligiendo las palabras cuidadosamente, como siempre lo había hecho en el salón de clases. «Porque descubrí algo, hijo. Descubrí que estar vivo y vivir son 2 cosas muy diferentes. Después de que murió mi Carmela, yo estaba vivo, pero no vivía. Solo existía. Me levantaba, comía, dormía y repetía. Pero un día miré este terreno muerto y vi mi propia vida reflejada en él. Y me di cuenta de que todavía tenía una elección. Podía seguir siendo tierra árida o podía hacer el trabajo duro de volverme fértil otra vez». Se limpió las lágrimas que habían brotado sin permiso. «Este jardín no es solo plantas, muchacho. Es la prueba de que nunca es tarde para florecer, de que la vida puede crecer incluso en los lugares más improbables si estamos dispuestos a hacer el trabajo, a tener paciencia, a creer que es posible. Cada semilla que planté fue un acto de fe, y cada planta que creció fue Dios diciéndome: todavía te necesito aquí, todavía tienes propósito, todavía puedes crear belleza». El joven asintió en silencio, procesando esas palabras. Miró el jardín con nuevos ojos, viendo no solo vegetales, sino la historia de resurrección que representaban. Don Sebastián murió 4 años después, a los 76, trabajando en su jardín. Lo encontraron de rodillas entre las plantas de tomate, una sonrisa tranquila en el rostro, las manos todavía aferradas a la tierra que tanto amaba. Pero su legado no murió con él. Los jóvenes que había entrenado continuaron el jardín, enseñando a otros, expandiendo lo que él había empezado. Y cada persona que visitaba ese lugar escuchaba la historia del maestro jubilado que se negó a marchitarse, que transformó un desierto en jardín, con nada más que paciencia, trabajo y fe obstinada. Porque esa es la verdad que don Sebastián descubrió y vivió hasta su último aliento. La esperanza no es algo que encuentras, es algo que plantas. La transformación no sucede de la noche a la mañana, sucede surco a surco, semilla a semilla, día a día. Y nunca, nunca es tarde para decidir que tu vida todavía puede florecer, que todavía puedes crear algo hermoso, que el terreno árido de tu existencia puede convertirse en jardín fértil, si estás dispuesto a hacer el trabajo silencioso, paciente y sagrado de cultivar esperanza. Su jardín sigue ahí hasta hoy, un monumento vivo a la sabiduría silenciosa de un hombre que entendió que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que haces crecer, no solo en la tierra, sino en tu propia alma. Si esta historia te recordó que nunca es tarde para comenzar algo nuevo, que la transformación es posible incluso en los lugares más áridos de tu vida, compártela con alguien que necesite plantar esperanza hoy. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que con paciencia, fe y trabajo silencioso podemos convertir cualquier desierto en jardín, cualquier final en nuevo comienzo, cualquier terreno baldío en testimonio vivo de que la vida siempre encuentra la manera de florecer cuando le damos la oportunidad.